Muy buenos días, jóvenes del primer año medio. Soy su profesor Alexis Salamanca y en esta ocasión vamos a seguir analizando cómo se va a consolidar la República en este periodo. Ya en la clase anterior habíamos analizado que una guerra, un conflicto bélico, había inducido a la identidad nacional, ¿verdad? Con la figura del roto chileno, con las victorias del ejército el concierto internacional, ¿verdad? Y esto va a provocar un nacionalismo que le va a hacer muy bien a la consolidación de la República en nuestro país. Pero también es muy bueno que exista una consolidación en el aspecto económico. Por lo tanto, en el día de hoy vamos a analizar el despegue de la economía chilena del siglo XIX. ¿Ya? Efectivamente, otra forma para poder consolidar una república es que la economía esté funcionando acorde a las expectativas que el gobierno está entregando. Y eso hace efectivamente que también se consolide el sistema democrático, el sistema republicano. ¿Ya? Por lo tanto, el objetivo de la clase de hoy es analizar la actividad económica en la primera mitad del siglo XIX. Recuerden que el trasfondo es la consolidación de la República de Chile durante los primeros años del periodo conservador. ¿Ya? Para muchos de los historiadores que han estudiado este periodo, gran parte de la estabilidad política que se logró en Chile se debió a la expansión económica que el país va a experimentar a mediados del siglo XIX y que efectivamente vamos a analizar en este video, ¿ya? Principalmente vinculado a las actividades primarias. ¿Qué quiero decir cuando hablo de actividades primarias? Tiene que ver principalmente con aquellas de extracción de materias primas, ¿ya? Y esto a la larga va a estabilizar al país en la primera mitad del siglo XIX. Este auge se puede explicar por los diversos factores, ¿ya? Vamos a ver estos factores. Número uno, el ordenamiento de las finanzas, primordial. Uno de los responsables de este proceso fue el ministro de Hacienda de los gobiernos de José Joaquín Prieto y Manuel Bulnes. Sí, duró dos periodos, casi 20 años. El llamado mago de las finanzas, Manuel Rengifo. Aquí se lo presento. Buscando ordenar y disminuir los gastos del país, aplicó medidas como la que vamos a analizar a continuación. ¿Ya? Veamos qué hizo este mago de las finanzas para hacer que Chile se pudiese despegar económicamente en este periodo y consolide la república como el sistema político que había que seguir. ¿Ya? Veamos. Letra A. Reforma tributaria. ¿Qué tiene que ver con eso? Bien, va a reemplazar los antiguos impuestos coloniales y va a instaurar un sistema más efectivo y eficiente de recaudación de impuestos. Recuerden que el impuesto es un tributo, es decir, una especie de pago que se le entrega al Estado. Todo lo pagamos de una vez por siempre cuando compramos alguna cosa, cuando hacemos una transacción, cuando hacemos un intercambio, cuando cualquier tipo de transacción económica, pagamos este tributo para que así el dinero vaya al Estado y el Estado pueda realizar las obras públicas, pagarles a los funcionarios públicos, entre otras cosas más. ¿Ya? Esta recaudación de impuestos lo va a relacionar con la tributación de las propiedades agrarias con su producción. Si tenemos un terreno que produce efectivamente 40 kilos, imaginemos, de manzana, y el dinero que se obtiene de esa producción de manzanas se paga por proporción un impuesto. ¿Ya? Eso depende efectivamente. Y se va a reformar las disposiciones aduaneras para proteger la industria nacional. Lo más importante, según Rengifo, es la industria nacional, más que la extranjera. Y por eso se va a restringir algunos productos y se va a subir el impuesto de estos productos que van a entrar a Chile. ¿Ya? Va a disminuir también los derechos de pago por las exportaciones. Es decir, va a haber un equilibrio. Lo bueno es que efectivamente va a proteger la industria nacional y además puede disminuir los derechos de pago de las exportaciones, haciendo un equilibrio económico y así efectivamente los productos que ustedes quieren comprar
van a ser un poco más baratos y además el Producto Nacional también se va a proteger. Todo al mismo tiempo. ¿Ya? La letra B tiene que ver principalmente con el impulso a la inmigración. Va a facilitar la llegada de extranjeros que van a emprender en el país y que serán industriales que quieren invertir en nuestro territorio, como lo hizo Guillermo Wheelwright, ¿verdad? Que en 1835 va a introducir en nuestro país la navegación a vapor, ¿ya? Una innovación completamente vinculada a la revolución industrial que analizaremos un poco más adelante, ¿ya? Efectivamente, acá tenemos un mapa que muestra la evolución del despegue comercial de esta industria del vapor, principalmente en el puerto de Valparaíso y el puerto del Callao, donde Wheelwright va a elaborar la compañía denominada Pacific Steam Navigation Company, que efectivamente va a trasladar los productos agrícolas y minerales de Chile a las diferentes zonas que son requeridas. En este caso, si ustedes pueden ver muy bien el mapa, tenemos a la zona de California, a las Islas Marquesas, a Tahití, Nueva Zelanda y Australia, provocando de esta manera un impulso muy importante en los primeros años de la República Conservadora, en donde el comercio nacional se va a desarrollar, se va a plantear. No tanto hay que cultivar, sino también hay que trasladarlo. Y esto va a ser permitido por la compañía de Wheelwright. ¿Ya? Excelente. Continuemos entonces, jóvenes, analizando el despegue económico a principios del siglo XX. La segunda gran característica de este despegue es el comienzo del auge de la minería. Gran parte de la prosperidad económica de la época también se debe a la capitalización y la formación de riquezas privadas en base a la minería de la plata, el cobre y el carbón. Este tema vamos a dedicar una clase completa en las próximas sesiones para poder analizar cada una de ellas de forma separada. Solamente le menciono que la minería es relevante no tanto en nuestra economía actual, sino que ha sido desde siempre muy importante para el despegue económico y la consolidación de la República. Recuerden, jóvenes, el cobre, recuerden también el salitre, ¿ya? Y el carbón, que es el otro mineral que también es muy importante para consolidar el sistema económico actual, ¿ya? Además de este despegue del auge de la minería, también tenemos que darnos cuenta que existe ya desde los primeros años de la colonia, inclusive del primer año de la República, el concepto del crecimiento hacia afuera. ¿Qué significa esto? Que la mayoría de los países latinoamericanos, incluido nuestro Chile, optaron por convertirse en exportadores de materias primas. Sí, jóvenes, ese va a ser principalmente el fin de la economía, no tanto el desarrollo de industrias donde se transforma, ¿verdad?, la materia prima. Imaginemos el cobre que se transforme en cable, en un ferrocarril, el hierro que se transforme en ferrocarril. No, nosotros principalmente vamos a elaborar una economía que se va a denominar crecimiento hacia afuera, vinculada a la exportación de materias primas, lo que se conoce como la actividad primaria. ¿Ya? En este sentido, el ejemplo más importante fue la exportación de trigo a las minas de oro descubiertas a mediados de siglo en California. ¿Qué pasó en California? Comenzó la llamada fiebre del oro. Por lo tanto, esto va a permitir que la mayoría de las personas que estaban efectivamente en este proceso en búsqueda de oro habían dejado de cultivar trigo. Entonces, Chile, como era un país en donde se producía este importante cereal, va a poder exportar este cereal, el trigo, hacia esas naciones, principalmente a Estados Unidos, a California y a Australia. ¿Y por qué en Australia, dirán ustedes? Porque es una nación que está recién en un proceso de colonización. Imagínense, jóvenes, están llegando colonos a Australia y ellos necesitan alimentarse. Y el trigo es la base fundamental del pan. Por lo tanto, ellos van a necesitar este producto. ¿Y qué empresa va a poder trasladar? Si ustedes se acuerdan en el mapa anterior,
a el trigo de Chile a estos lugares? Bueno, la compañía de Wheelwright, ¿verdad? Con sus barcos a vapor. En este sentido, la apertura comercial también va a permitir la llegada de productos manufacturados y maquinaria que lentamente impulsarán el proceso de industrialización en nuestro país. Un dame, te doy y te entrego. Se venden productos al extranjero y también compro maquinaria para poder especializarme a lo mejor no tanto en vender trigo, sino también en vender harina, ¿ya? Que es muy importante para la manipulación del pan, ¿ya? La importancia del Estado como quinta gran característica o factor de impulso de la economía. Desde un principio el Estado asume un rol preponderante en el desarrollo económico. Por lo tanto, por medio de medidas proteccionistas como los impuestos a productos extranjeros, y el fomento de la industria local, los gobiernos de este periodo intentaron proteger la producción nacional. Esto es importante porque si no se protege el producto nacional, lamentablemente no podrá ser vendido en el comercio local, en mercados, en ferias libres y por lo tanto los productores agrícolas se pueden empobrecer y pueden cerrar. Lo importante es que exista una producción interna importante y una venta de estos productos para que así la economía pueda aumentar. ¿Ya? En este sentido, jóvenes, hay que tener y ocurrió en consecuencia que a pesar de todos los cambios introducidos durante este periodo, la economía chilena siguió basándose en la extracción y exportación de materias primas, especialmente las obtenidas de actividades agrícolas y mineras, lo que va a marcar la pauta del camino que seguiría la economía nacional hasta hoy, ¿verdad? Seguir siendo un país exportador de materias primas. Necesitamos que se desarrolle la industria, aunque existe, pero está muy limitada. ¿Por qué somos un país casi monoproductor? ¿Por qué somos un país que exporta materias primas? Bueno, aquí está la respuesta. Efectivamente, en un principio, la economía chilena tiene un despegue que nosotros podemos mencionar como el primer gran ciclo de la economía chilena. Lamentablemente, a mediados del siglo XIX, este ciclo va a finalizar. ¿Por qué finaliza? Bueno, en la próxima clase vamos a analizar, si Dios quiere, el fin del primer despegue chileno y obviamente el inicio de otro ciclo económico con el salitre. ¿Ya? Soy Alexis Salamanca, jóvenes, esperando que hayan entendido el despegue de la economía y la importancia para consolidar la república. Si yo tengo dinero, si yo tengo trabajo, si yo tengo recursos, puedo estabilizarme y puedo sentir una tranquilidad, sentir paz. Y creo en el sistema político que se está instaurando en este momento en el siglo XIX en Chile. ¿Ya? Soy Alexis Salamanca, esperando que estén todos bien. Me despido y que tengan un hermoso día. Hasta luego.